favor enorme, compañeros, vamos a tomarnos la fotito, como ya se está haciendo tradición. Caris, Rolando Mota, Rolando Gaby. Mota. Bueno, nos vamos con nosotros entonces. ¿Listos? Gaby. Gaby, Marcos, Caris, gracias. Karina, Rolando y Lululo. Lululo, ok. Hola, muy buenas Listo. noches. Muchas gracias. Gracias, Bere. Gracias por Bere, Lucero. Gracias, Lucero, por tu apoyo. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto verlos por acá. Y pues bueno, Marcos, Gaby, Karina, ya has tomado clases con nosotros, Rolando Mota y Lululo. ¿Alguno de ustedes ya ha estado en clases previas? Buenas noches. ¿Sí se escucha? ¿Karina? Sí, aquí andamos. Sí, ya hemos estado en unas cuantas. Ok. Rolando Mota. ¿Eres Rolando? ¿O únicamente usas el alias? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Rolando. El de la máscara, pero ahorita no puedo poner la imagen. Estoy en un transporte público. Ok, perfecto. No te preocupes. Y bueno, pues empezamos ya para no demorarnos más. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta masterclass que, bueno, ya con algunos de ustedes con conocimientos previos y pues bueno, estoy muy contenta de poder volver a hacer dentro de lo que cabe, pues un pequeño repaso, ¿no? Porque parte de lo que vamos a ver en esta masterclass a quienes están o quienes han estado en estas clases, a quienes han tomado parte de los conocimientos que nos han aportado, pues bueno, no les va a costar nada de trabajo. Por supuesto, va a ser a manera de repaso, a manera de un recordatorio general de todo lo que hemos visto en estas sesiones. Entonces, para mí es un placer enorme volver a hacer y volver a retomar todo este contenido resumido en pues algunas breves diapositivas y breves presentaciones. Entonces, me gustaría comenzar. Voy a compartirles pantalla. Lucero, ¿me puedes habilitar, por favor, para que pueda compartir pantalla? No, porque no soy host. Por eso te preguntaba que si tú eras la host. Bueno, a mí me comentó José Luis que, bueno, iba a estar Berenice y que me iba a poner como o sea, más bien como coanfitrión. Permítame entonces, dame un segundo, por favor. Sí. Buenas noches, Javet y OM Clínica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Y bueno, algunos de ustedes, como lo comentaba al principio, pues ya tiene ciertos conocimientos básicos. Muchísimas felicidades, de verdad, muchas felicidades porque pues la medicina canábica, como ya hemos visto, va más allá de todo lo que pensábamos en un inicio, de únicamente saber de las gotas, saber del CBD, cuando sabemos que es una planta que tiene diferentes composiciones, cuando sabemos ahora que es una planta que posee no nada más cannabinoides, sino también otras características que la hacen potencial en la medicina canábica. Entonces, ¿por qué es un área muy funcional? Vamos a ver por qué la medicina canábica es o vuelve a ser un boom, vuelve a abrirnos esta puerta de oportunidades a varias personas que han buscado
otro tipo de alternativas que puede apoyarle en sus diferentes problemas de diferente índole, en diferentes padecimientos y, por supuesto, cuál es el origen y por qué es funcional. Entonces, vamos a comenzar pues haciendo una breve reseña histórica. Sabemos que ya a partir de hace miles de años ya se usaba bastante esta alternativa y tenía múltiples usos. Tenía diferentes usos, tanto medicinal como lúdico. Entonces, vamos a recordar y vamos a ver que el cannabis se remonta hacia antiguas civilizaciones, precisamente, debido a todo el potencial que tiene esta planta y a todas las propiedades terapéuticas que lo han colocado a través del tiempo como piedra angular en la farmacopea natural. Como sabemos, los primeros vestigios de su uso comienzan en la China antigua, donde se usaba todo de la planta. O sea, sabemos que se usaba desde las raíces, se usaba desde las hojas, se usaban las flores, por supuesto, y lo aplicaban en diversos padecimientos, por ejemplo. Entonces, de hecho, en la imagen estamos viendo que, bueno, se está haciendo una aplicación con esta planta y la principal fuente fue el libro de farmacopea que era por su autor, que es Shen Nung, que esta persona, bueno, este gran maestro ya utilizaba y ya lo había plasmado en esos libros. Entonces, ahí podemos encontrar, o se pudieron encontrar más bien varios vestigios de su uso y que, bueno, se extendió esto hacia toda Asia, hacia lo largo de Asia, pasando por Europa, en el cual se explotó su uso lúdico y medicinal. Recordemos que también no nada más China, sino diferentes civilizaciones como en la India, en Mesopotamia, en la antigua Persia, Babilonia, ya usaban precisamente también esta planta de las dos formas, tanto medicinal como lúdica, plasmándola también como esa piedra angular, como esa importancia que tiene en pues la farmacopea. Todo esto logró que fuera una alternativa sumamente importante a través del tiempo y que, bueno, desafortunadamente, cuando se le dio un poquito más de auge en la parte de la utilización de manera lúdica, donde varias culturas podían abrir un poco más su mente, podían sensibilizar todos sus sentidos y poderse conectar de otra manera con el exterior, es cuando empieza a ser una planta pues perseguida, ¿no? Entonces, esto comenzó principalmente durante la caída del Imperio Romano y el cristianismo. Más bien el cristianismo fue el que comenzó su decadencia y persecución, considerándola entonces como una droga pagana. Aquí en esta parte es cuando empieza a tener la primera bloqueo, la primera traba de poder seguir desarrollando. Sin embargo, bueno, gran parte de las culturas la seguían utilizando precisamente por las propiedades que se conocían. También vemos aquí, por ejemplo, una imagen plasmada en una piedra egipcia, en la cual, pues bueno, se está fumando, se está haciendo un uso lúdico precisamente para conectar a tener otras sensaciones. Y vemos, por ejemplo, que curiosamente está dirigiendo la planta, que está en la parte superior de la cabeza, pero está dirigida hacia la glándula pineal. Eso significa que en varias culturas se consideró que precisamente podía abrir otras puertas en cuestión de la mente, podía sensibilizar y más allá, ver y percibir otras sensaciones. Y bueno, después de toda esta persecución y después de esta caída, nuevamente vuelve a tomar su auge en el siglo XIX, gracias a diferentes estudios realizados por médicos y psiquiatras con gran éxito. Principalmente en los años de 1860, 1862, se empieza a explotar las primeras experiencias durante ese nuevo renacimiento,
en los cuales participaron diferentes psiquiatras, diferentes médicos, y que de hecho ya se comercializaba en diferentes tiendas. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que ya había productos elaborados con cannabis. Usaban principalmente, que existían dos tipos de planta, por supuesto que ya conocemos, que es la planta sativa y la planta índica, pero gran parte de los productos eran elaborados por la subespecie índica, o la especie índica más bien. Pues acá podemos encontrar diferentes productos como pomadas, podemos encontrar también diferentes soluciones orales. Había incluso chocolates, y se comercializaba estos productos de manera abierta. Como les comento, había incluso dulces que se podían comercializar sin receta, en la cual, bueno, el paciente o la persona que acudía a esta alternativa podía adquirirla sin ningún problema. Pero bueno, nuevamente, debido a todo lo que representaba, a toda esta cultura de tener esta alternativa natural, pero que también al mismo tiempo, que como conocemos, no solamente tiene las propiedades medicinales, sino también tiene otras propiedades industriales. Por ejemplo, las fibras del cáñamo son fibras muy fuertes, en las cuales se utilizaba todo este material para construcción, se utilizaba para hacer papel, que era muchísimo más resistente, se utilizaba también ya para hacer otro tipo de artículos, como telas, ropa, etcétera, y suponía una fuerte amenaza precisamente, no nada más por sus propiedades medicinales, sino también suponía una amenaza a otro tipo de industrias, principalmente la industria del papel y la industria del algodón, y por supuesto también en la industria de la petroquímica. Y entonces, bueno, fue un personaje que influyó muchísimo en la desacreditación de su uso. Esta persona fue Randolph Hearst, en el cual, bueno, estamos viendo acá, donde estoy poniendo el cursor, que era un magnate muy importante, en el cual, bueno, tuvo una gran participación en los diferentes medios de comunicación, pues era el dueño del periódico más grande y más importante en su momento en Estados Unidos, y por supuesto también a nivel internacional, en los cuales, pues bueno, él tenía participación también en este giro de empresas, en la parte empresarial, pero también al mismo tiempo las tierras que poseía en parte del norte, o sea, en frontera con Estados Unidos, pues también tuvo diferentes encuentros, por decirlo así, con gente, por ejemplo, de Villa, ¿no? En el cual, bueno, decía, él argumentaba que la gente que fumaba marihuana era gente peligrosa. Él era sumamente racista y, pues bueno, atacaba a personas que consumían, independientemente del racismo que presentaba, pues bueno, atacaba también a estas personas, y con el medio y con el poder que tenía, pues publicó o hizo diferentes publicaciones durante algunos años desacreditando precisamente a la planta, porque él argumentaba que muchas de las tierras que él poseía en la frontera le fueron arrebatadas, por ejemplo, por Villa en ese momento. Les estoy hablando de una teoría, es decir, hay diferentes teorías, pero una de las más importantes es esta teoría. No sé si alguno de ustedes ya la conocían, pero bueno, él argumentaba que precisamente la gente que fumaba marihuana, porque él le ponía la J, ya que marihuana se refería a una planta con muchísimo poder medicinal. Entonces, para no ser tan directo, utilizaba la J, por ejemplo, y él decía que las personas que la usaban eran personas que se volvían bestias, y que solamente la usaban los hispanos y los negros. Entonces, bueno, debido a toda esta, a todo este proceso, y teniendo en sus manos la prensa internacional más importante en esos tiempos, fue cuando se empieza a desacreditar nuevamente una planta tan bondadosa y potencial medicinalmente hablando, que empieza su desacreditación, y pues bueno, desafortunadamente se prohíbe a finales de los años
40, logrando así nuevamente su decadencia. Pero ¿qué creen? Como ya muchos de nosotros sabemos, en los años 60 resurge el interés por este gran maestro y por este gran científico que es Rafael Meshulam, un científico israelí muy importante que significa ahora la piedra angular de la nueva era del cannabis y que bueno, actualmente ya la conocemos como la medicina canábica. Fue quien hizo con todo su equipo grandes descubrimientos. Fue la primera persona que sintetizó el THC y fue también la primera persona que hizo las primeras, por decir, experiencias con esta planta, ¿no? A nivel químico y también a nivel, vamos a llamarlo así, con diferentes personas para conocer los diferentes efectos. Les recomiendo muchísimo que puedan buscar, no sé si está en Netflix o está en alguna aplicación, una película que se llama El Científico. No sé si ya la vieron alguno de ustedes, pero está muy interesante. Quienes no la han visto, les invito de verdad a que puedan considerarla y que puedan ver este documental. Es muy importante para todos los que ya estamos dentro de esta área y quienes quieren incursionar muchísimo más, todavía van a empaparse muchísimo más de todo lo que se hizo en los años desde 1960 hasta la era actual, que bueno, desafortunadamente nuestro científico, pues bueno, pereció el mes de marzo, pero bueno, es una gran piedra angular. Y bueno, ¿qué hay en el cannabis? ¿Por qué es tan potencial y por qué es tan importante conocer de esta planta, pero muchísimo más? ¿Por qué es tan útil en diferentes cuestiones y por qué ese boom? Bueno, aquí les estoy poniendo un diagrama en el cual vamos a simplificarlo, que en el cannabis, como ya sabemos, se divide en dos especies. Más bien hay dos especies dentro de la familia del cannabis, que es el cáñamo, que algunos ya sabemos que posee menos del 1% de THC, y el cannabis. El cannabis que contiene no solamente THC, obviamente contiene o está compuesto por diferentes cannabinoides y también por otras propiedades, las cuales la hacen potencialmente medicinal. Dentro del cannabis, pues sabemos que se clasifica en plantas, en tres tipos de plantas, en la planta sativa, en la planta índica y la planta rudelaris. Dentro de la planta sativa son plantas largas, son altas más bien, su tallo es largo, pueden alcanzar hasta los 5 metros de altura, sus hojas son delgadas y sus hojas son finas. Y bueno, se ubica muchísimo más o se da más en América. Y la índica son plantas que llegan a medir de altura hasta 2 metros. Sus hojas son anchas y bueno, se ubican principalmente en la parte de Asia. Actualmente sabemos que la mayoría son híbridas. Cabe destacar, perdón, no había mencionado que la planta rudelaris únicamente se usa, tiene poca propiedad de cannabinoides y únicamente se usa para hacer las mezclas y hacerlas híbridas y hacerlas autoflorecientes, es decir, sin necesidad de la luz solar. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en dos tipos de especies del cannabis, que es la planta sativa y la planta índica. Dentro de lo que les comentaba, la mayoría son híbridas y contiene más de 500 compuestos químicos que son compuestos puros aislados. Dentro de estos compuestos químicos están los no cannabinoides y los fitocannabinoides. Dentro de los compuestos no cannabinoides, vamos a recordar o vamos a ver que contiene terpenos y contiene flavonoides. Esto es dentro de la clasificación de los no cannabinoides y de la clasificación de los cannabinoides o fitocannabinoides, que fito, bueno, significa que viene de la planta. Se han identificado más de 100 cannabinoides, de los cuales solamente algunos
han alcanzado a ser evaluados en varios estudios. Dentro de los fitocannabinoides, encontramos que están los psicoactivos, como el THC y también como el CBD, dentro de los más importantes. El CBD entra dentro de los psicoactivos no eufóricos y todavía falta a determinar o falta por estudiarse más de 60 compuestos dentro de la planta. Y bueno, dentro de los tipos de cannabinoides, independientemente de los que hay en la planta, también existen otros tipos de cannabinoides. Los que posee la planta son fitocannabinoides, que son compuestos naturales contenidos en la planta del cannabis y en plantas de la misma familia que se unen a los receptores que nosotros ya tenemos, que es del sistema endocannabinoide. También existen los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos son los que se sintetizan en el laboratorio y que gracias a ellos también hemos conocido diferentes mecanismos y diferente funcionalidad en diferentes aspectos. Principalmente los cannabinoides sintéticos fueron creados para personas en el área oncológica, que esa fue su principal creación, para mitigar náuseas, para poder estimular apetito. Sin embargo, han tenido muchísima contribución en el conocimiento del funcionamiento de los cannabinoides. Y los endocannabinoides, que son los que nuestro cuerpo posee, y pues bueno, son los que controlan diferentes o nos ayudan a controlar diferentes funciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Vamos a ver los primeros, vamos a recordar los fitocannabinoides. Dentro de los fitocannabinoides más importantes o dentro de los cuales se ha destacado muchísimo más su estudio, están los más importantes como el CBD, el CBG, que es el cannabinoide madre, el delta 9 tetrahidrocannabinol o el THC, el CBC, que es el cannabicrómeno, y el CBN. Todos ellos han tenido una amplia contribución precisamente como propiedades potenciales en diferentes padecimientos, que sabemos actualmente que no nada más se enfocan en la parte antiinflamatoria y en la parte analgésica, sino también neuroprotectora. Recordemos que el cannabidiol tiene propiedades antiespasmódicas, anticancerígenas, anticonvulsivas, antipsicóticas y relajantes. El cannabigerol contiene propiedades antibióticas y contiene propiedades antioxidantes. Dentro del delta 9 tetrahidrocannabinol vamos a encontrar que es un excelente analgésico, que muchos sabemos que es un excelente analgésico, antiemético, antidepresivo, broncodilatador. Dentro del cannabinol encontramos que es un excelente anticonvulsivo, tiene la propiedad también antiemética y también ansiolítica. Y del cannabicrómeno, un excelente sedante, antiséptico, antiinflamatorio. Y que todos estos dentro de la planta los vamos a encontrar en la forma ácida. Y que cuando se somete a un cambio de temperatura, ya sea, por ejemplo, en la planta, en temperatura ambiente, podemos encontrar que debido a las diversas alteraciones y cambios de temperatura, pueden conservarse algunos cannabinoides ácidos todavía, pero hay algunos que se neutralizan. Esto es por cuestiones ambientales, por ejemplo. Sin embargo, para poder activar las propiedades de estos cannabinoides, tenemos que pasar por un proceso que es un proceso de calentamiento de la planta, y este proceso en los cuales se transforman de cannabinoides ácidos a cannabinoides neutros, que es cuando ya se activan todas esas propiedades que vemos aquí del lado derecho,
pasan por un proceso de descarboxilación, que esto es una descomposición química en su estructura. Vemos acá, por ejemplo, una estructura ácida y que al someterla a una temperatura de 110 grados, que es la temperatura ideal, vamos a tener esa conversión de ácido a neutro. Y es así lo que pasa con los demás cannabinoides. Vamos a activar su funcionamiento para poder tener esas propiedades terapéuticas. Algunos cannabinoides ácidos también tienen propiedades terapéuticas, pero se pueden intensificar o más bien activar de una mejor forma durante el proceso de descarboxilación. Y bueno, vamos a hablar de endocannabinoides también, pero pues bueno, ahora sí que para poder hablar de ellos, sabemos que también tenemos que tocar un tema muy importante, porque todos hemos conocido que tenemos un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema nervioso que es sumamente importante, pero pues bueno, en estos últimos años no sabíamos que existía un sistema en el cual está conformado por diferentes partes o de diferentes compuestos, principalmente de receptores, de enzimas para su conversión, y también tenemos endocannabinoides, o sea, moléculas endocannabinoides que nuestro cuerpo segrega y que nuestro cuerpo produce. Dentro de la primera parte, en todo nuestro cuerpo vamos a encontrar diferentes receptores que no sabíamos anteriormente que existían, pero que ahora sí lo sabemos y que son sumamente importantes y tienen una interacción muy importante con nuestros demás sistemas y que tienen una gran importancia en el funcionamiento de nuestro cuerpo y a diferentes niveles. Entonces, estos receptores de los cuales forma parte el sistema endocannabinoide se dividen en dos, receptores CB1 y receptores CB2. Recordemos que los receptores CB1 están distribuidos en todo nuestro cuerpo, sí, pero mayormente se encuentran localizados en la parte del cerebro. Y aquí los estamos viendo. Gran parte o la gran concentración de receptores CB1 se localiza en la parte del cerebro y distribuidos en otras partes de nuestro cuerpo. Además del cerebro, bueno, los podemos encontrar también en pulmones, en sistema vascular, en músculos, en vía gastrointestinal y en órganos reproductores. Los CB2 también algunos se encuentran localizados en la parte del cerebro, pero mayormente se encuentran localizados en el sistema nervioso periférico o en la periferia de nuestro cuerpo. Como cual, por ejemplo, vaso, huesos y piel, vaso que es parte del sistema inmunológico, y ambos receptores se concentran también en sistema inmune, en hígado, en médula ósea y páncreas. Esto es muy importante que nosotros siempre tengamos presente, porque en base a esto, pues vamos a ver en qué áreas vamos a tener todas estas aplicaciones terapéuticas. Y bueno, vemos que el sistema endocannabinoide efectivamente se involucra en diversos procesos fisiológicos, principalmente en la liberación de neurotransmisores. Tiene una importante funcionamiento en la percepción del dolor. Tiene una gran participación en la alimentación y el metabolismo, en la neuroprotección e inmunomodulación, en efectos cardiovasculares y también sumamente importante y que es una de las partes elementales en la cual participa nuestro sistema endocannabinoide, que es en la regulación de homeostasis. Y bueno, ¿qué conlleva la homeostasis? Pues vemos que tiene que ver en el control de temperatura, en azúcar en sangre, en el pH, por supuesto, en los desechos metabólicos y también en los procesos, más bien en la segregación de aguas y minerales. Entonces, bueno, aquí en esta imagen recordemos cómo los dos trabajan a la par
para hacer una buena coordinación y un muy buen trabajo en nuestra homeostasis. Cuando hay alteraciones en este sistema endocannabinoide, entonces podemos acudir precisamente a los fitocannabinoides para que nos pueda ayudar a suplantar un poquito de ese sistema endocannabinoide que pudiera encontrarse alterado por diferentes padecimientos, ¿ok? Entonces, los fitocannabinoides nos van a ayudar a estimular nuestro sistema para poder tener en equilibrio esa homeostasis. Bueno, aquí una pregunta muy importante. ¿La medicina canábica es una medicina basada en evidencia? ¿Ok? Actualmente sí, vemos que sí. ¿Y por qué? Bueno, porque cumple diferentes principios, los dos principales, objetividad, que es determinar la eficacia, ¿no? Por supuesto, muchos se cuestionan, bueno, ¿funciona? Sí, sí funciona, por supuesto. Y como ya vimos, nosotros tenemos ciertos receptores, nosotros producimos también moléculas que son, que tienen la misma, cumplen con la misma función que lo haría un elemento externo como los fitocannabinoides. Entonces, es como si hiciera una sustitución para compensar algo que nuestro cuerpo está en desequilibrio. Y bueno, también se ofrece una indicación concreta para obtener dosis-respuesta y, por supuesto, establece seguridad. Y sabemos que esa seguridad de qué depende, depende de varios factores. Esa seguridad depende del tipo de producto que vamos a consumir o que se está prescribiendo al paciente. Depende muchísimo también del conocimiento y de la capacitación que tenga el profesional de la salud. Y también depende de que el profesional de la salud esté sumamente preparado, no nada más en conocer el producto que va a utilizar, sino también el cómo utilizarlo. Es decir, aprender a manejar las dosificaciones correctas de acuerdo al padecimiento y de acuerdo también a otros factores, como por ejemplo también depende de la edad de la persona, depende de su ocupación, depende de su antecedente farmacológico. Todo ello debe conocer un profesional de la salud para poder darle la dosificación correcta, no nada más el producto, sino también la dosificación más adecuada. Y eso, pues bueno, por supuesto, hay bastante información que debe tener siempre presente, como principalmente los protocolos. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, los usos potencialmente beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades o en muchos padecimientos, debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la planta o cannabinoides. Como ya mencionamos hace un momento, pues bueno, nosotros ya nacemos con un sistema que nos ayuda a poder hacer un equilibrio en diferentes funciones. Entonces, pues la acción de los cannabinoides van a poder eficientar todavía ese sistema para poder tener un sistema inmune más adecuado, una respuesta mucho más adecuada de nuestro organismo al dolor, a procesos inflamatorios y, por supuesto, pues acudiendo a esta alternativa que funciona muy bien en diferentes padecimientos, guiándonos en la lógica precisamente de la localización de los receptores que tenemos en diferentes áreas de nuestro cuerpo. ¿Por qué es útil? Simplemente porque al tener nosotros, pues bueno, esos receptores, sabemos que podemos tener diferentes aplicaciones terapéuticas. Y bueno, precisamente estos beneficios, ¿cuáles son? Que son los propios que tienen diferentes cannabinoides,
pues es el efecto, como ya lo vimos, antiinflamatorio, un gran efecto analgésico, protector y reparador del tejido nervioso, lo que llamamos una neuroprotección, anticonvulsivante o anticonvulsivo, un excelente relajante muscular, antitumoral, antiemético, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico y antipsicótico. Muy importante también en la inducción del sueño, precisamente al reducir la ansiedad, podemos inducir muchísimo mejor al proceso del sueño. Vamos a regular la inmunidad precisamente al tener pues también localización de estos receptores en nuestro sistema inmunológico, donde va a funcionar también esta alternativa, por supuesto, que es donde va a actuar y se va a anclar a esos receptores para poder recibir todos los beneficios que estamos viendo que tiene la planta. Antioxidante, por supuesto. Debemos tener en cuenta que no nada más, bueno, debido a los cannabinoides, sino que también la propia planta posee diferentes tipos de antioxidantes, por ejemplo, la vitamina E, los omegas, el ácido palmítico, ácidos grasos linoleico, gamma-linoleico, por ejemplo, preventivo de la recaída y el síndrome de abstinencia, por supuesto. Al ocupar un espacio que muchas veces en las adicciones, pues ese espacio debe estar ocupado para que la persona pueda sentir bienestar y sentirse tranquila, por decirlo así, que es lo que genera una adicción. Obviamente, pues podemos suplir y ocupar ese espacio por una alternativa que le va a traer muchísimos más beneficios que en la parte de otras sustancias. Nos va a ayudar, por supuesto, y va a ser un excelente coadyuvante en estos padecimientos o más bien en estas cuestiones de adicciones. Y bueno, en base a estas propiedades que tiene el cannabis, podemos encontrar que hay múltiples padecimientos que se pueden mejorar precisamente. ¿Y cuáles son esos padecimientos o enfermedades? Pues vamos a ver que son diferentes y que es importante recalcar que no todos los casos logran el mismo grado de respuesta positiva, pero las enfermedades en las que pueden evidenciarse estos beneficios, pues son las siguientes. Epilepsia, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, autismo. Y, por ejemplo, podemos ver que del lado izquierdo vemos grandes beneficios en el área neurológica, precisamente por las propiedades que tiene, que es la neuroprotección, e incluso se han atrevido a mencionar que puede ocasionar neurogénesis, que es la regeneración de nuevas neuronas. Eso todavía está en estudios. Algunos dicen que ya hay evidencias, perdón, otros dicen que todavía no, pero bueno, por lo menos neuroprotección durante todos estos procesos sí es factible encontrar esta solución, esta alternativa a estos padecimientos. Y bueno, en otras áreas, por supuesto, enfermedad de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias, náuseas y vómitos, que principalmente, por ejemplo, podemos ver en las quimioterapias con pacientes oncológicos, en la anorexia o caquexia, la anorexia, por ejemplo, ayudando a estimular apetito en este tipo de pacientes, en acné, en psoriasis. Recordemos que también el acné y en psoriasis muchísimo tiene que ver también la respuesta, que es una respuesta al estrés, por ejemplo, que muchas veces se refleja en piel, o que la psoriasis, por ejemplo, puede ser una enfermedad autoinmune, en síndrome de estrés postraumático y en ansiedad. Y bueno, la eficiencia de la medicina canábica dependerá de dos factores.
el cannabis en grado médico, por supuesto, y los protocolos de atención al paciente. Lo que les comentaba en un principio es muy importante y es sumamente importante que nosotros como profesionales en la materia tengamos siempre presente los protocolos por dos cuestiones, para llevar un adecuado seguimiento al paciente, un mejor apego al tratamiento y por supuesto que el paciente tenga conciencia y se pueda apegar al tratamiento, pero sobre todo la conciencia de todo lo que implica esta alternativa. Es sumamente importante. Ok, se llama cannabis de grado médico aquellos productos que cuentan con procesos de control de calidad, inocuidad y que cumplen con las normas mexicanas e internacionales para su producción y dosificación. Es sumamente importante que nosotros podamos saber de dónde proviene o la fuente de la alternativa que nosotros vamos a usar. Como sabemos, actualmente existen varios productos en el mercado, existen varias opciones, pero pues tenemos que saber elegir el producto adecuado y que cumpla siempre las normas principalmente de calidad. Y algo muy importante, por ejemplo, saber que en caso de que sean productos artesanales, pues sean creados con la mejor calidad posible, pero en este tipo de productos, por ejemplo, por lo menos saber de qué más bien de qué subespecie, cepa no es el nombre tan correcto, de qué subespecie está elaborado el aceite o el producto que vamos a utilizar. Porque en base a esto, pues bueno, vamos a conocer los gramajes, que bueno, no se cuantifica realmente por gota, sino que cada gota contiene cierto tipo de gramaje y hay que saber qué gramaje o cuánto le vamos a indicar al paciente para tener un mejor control. Y bueno, en el protocolo de atención al paciente en medicina canábica, el profesional de la salud debe tener la capacitación especializada para recetar cannabis medicinal a su paciente si considera que éste pudiera beneficiarse del tratamiento. El profesional de la salud, como bien sabemos, pues debemos saber o tener ciertas características y debemos analizar ciertas características para poder saber si es un paciente que puede adecuarse al tratamiento y tener éxito. Saber si el paciente puede y tiene las posibilidades, principalmente cualitativas, de poder tomar este tipo de alternativa en base a diferentes características, en base a diferentes herramientas con las cuales, bueno, nosotros debemos contar para determinar si es un paciente apto para el tratamiento o simplemente no lo es. Y bueno, algo importante que también hay que destacar es que si alguno de ustedes o alguno de nosotros está ya elaborando su propio producto, por ejemplo, prepararse como un productor y formulador especializado para poder transitar de la producción amateur a producción que cuente con las normas de calidad e inocuidad. Es muy importante saber los procesos adecuados para poder hacer procesos de calidad y ofrecerle a nuestro paciente el producto más adecuado, con el gramaje mejor adecuado y principalmente pues tener productos de fuentes que sean fiables, por supuesto, y saber cómo podemos nosotros poder sacar el mejor aprovechamiento de esta planta e incluso no solamente producir una alternativa, ¿no? Sino producir diferentes alternativas en los gramajes correctos con las propiedades mejor apegadas a hacer productos de calidad y cumplir los objetivos que nosotros queremos en nuestro tratamiento. Y bueno, también tener una formación especializada para poder dosificar cannabis de acuerdo a los protocolos internacionales
y que la medicina canábica cumpla como medicina de evidencia. Para que la medicina canábica pueda ser funcional y pueda trascender, por supuesto, tenemos que aprender a dosificar de la manera correcta, como les comentaba, y como ya algunos de nosotros sabemos, cumplir con ciertas normas estandarizadas para poder tener datos concretos, precisos y llevar controles de calidad, incluso en la misma consulta. Es muy importante tener todas las herramientas para poder ser profesionales en esta área. Y sobre todo marcar la diferencia de, pues bueno, muchas personas que aún no optan por tener estos conocimientos, ¿no? Entonces, es muy importante especializarnos, es muy importante prepararnos y sobre todo, no solamente ser promotores de la difusión de esta alternativa, sino ser expertos en el manejo de la medicina canábica. Y, pues bueno, concluimos con esto esta clase, esta masterclass. Espero les haya sido de su agrado y finalmente espero sus comentarios. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Muchas gracias, Lucero. ¿Algún comentario, alguna duda? Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a La verdad que dejar es de muy compartir. interesante y seguir fortaleciendo todo el conocimiento para poder llegar a buen puerto y seguir aprendiendo y profesionalizarse, como usted dice. Sí, es muy importante, ya todos los que estamos adentro del campo, pues poder llegar a la orilla, ¿no? Poder llegar a la meta. Y durante este trayecto y durante este camino, tener todos los conocimientos al menos necesarios y básicos justamente para poder enfrentar lo que hay allá afuera. Muchos pacientes, por ejemplo, que se automedican. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Entonces, la alternativa es muy buena, pero el punto está en saber cómo manejarla, porque puede haber productos de excelente calidad y que podemos encontrar hoy en día. Sin embargo, si hay personas que lo toman a su consideración, por decirlo así, se automedican, incluso podemos tener efectos contrarios esperados. ¿Y qué va a pasar? La medicina canábica, en vez de ser, representar un beneficio, va a representar lo contrario debido a esta falta de información. No sé si estén de acuerdo. Bueno, Así Así es. es, correcto. Sí, pues el interés de cada uno para poder fortalecer el conocimiento y pues como usted lo repitió, ¿no? Es un punto primordial el saber recomendar las dosificaciones, porque al final la planta es una maravilla, es una lindura, pero claro. hay que saber manejarla ahora sí que de acuerdo a los componentes, ya sean gotas, tópicos, edibles y todo eso, pero al final todo tiene un beneficio, pero sí hay que aprender principalmente a la dosificación. Y en eso estamos y por eso estamos aquí. Así es, así es. Y saber principalmente también, consideramos el mecanismo de acción, ¿no? O sea, ¿por qué funciona? ¿Por qué se aplica a diferentes padecimientos? ¿Por qué ha sido considerada a través del tiempo como una piedra angular en la farmacopea natural? Sabemos que bueno, todas las plantas tienen cierto potencial, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante también de conocer esto o de saber esto es que nosotros ya nacemos con un sistema que se adhiere, que trabaja en conjunto
con esta planta, ¿no? Es muy importante y es muy curioso cómo ya nuestro cuerpo, que es una máquina maravillosa incluso de curación, de autocuración, que muchas veces nos aceleramos a querer tener un proceso muchísimo más rápido de curación y sí, o sea, acudimos a medicamentos, acudimos a otras alternativas, un poquito alópatas, por decirlo así, porque queremos una recuperación rápida. Muchas veces hay que darle su recuperación natural al cuerpo, pero hay casos en los que hay que auxiliar y coadyuvar. ¿Y qué más con esta alternativa que viene a sumar, a poder acelerar quizá o a mejorar ese proceso de curación? ¿Ah? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? No, doctora, muchas gracias. Les agradezco muchísimo, pues me hayan dado la oportunidad de poder compartir y de hacer todo esto nuevamente de inicios hasta aprender mucho más, ¿no? A dejar una puerta abierta de poder nutrirnos de mucho conocimiento y todo lo que viene. Gracias a usted por sus conocimientos. No, gracias a ustedes, porque yo creo que todos hacemos un gran equipo. Muchísimas gracias. Gracias, que pasen buena noche. Bonita noche Gracias, a todos. igualmente. Nos vemos Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, Lucero. No, de qué, y perdón, pero tuvimos aquí un pequeño contratiempo. Pero creo que acabamos en tiempo. Bueno, 5 minutos más tarde. No, pero creo perfecto, que- estuvo perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucero. Gracias, Marcos. Gracias, Judith. Gracias, Verónica. Ahora sí tú nos cierras la sesión, por favor. Claro que sí. Gracias. Bye.